Continuamos analizando lo que es la palabra de Dios como tema principal, la Biblia, y estamos en el punto número 4, donde estamos analizando el propósito de la Biblia. Ya hemos visto algunos propósitos por los que Dios nos dejó su santo y bendito libro, que es para que el hombre conozca la verdad, para que el hombre crea en esa verdad y para que el hombre crea en su Hijo Jesucristo y creyendo en Él tenga vida eterna. Y también para que el cristiano tenga enseñanza y esa enseñanza sea de utilidad para la vida espiritual de cada uno de aquellos que seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también para que el cristiano, como decíamos ayer, la Biblia se escribió en su totalidad para aquel seguidor de Jesús, aquel seguidor de Dios, aquel que cree en Dios. Es muy sencillo, es decir, todos podemos creer en Dios, todo depende de que cada quien quiera creer. La Biblia está en todas partes, pero muchos no la leen, muchos no la estudian, muchos no la creen, muchos no la siguen. Entonces, pues, no les va a servir para nada a ellos el santo libro de Dios. Y al final de cuentas, pues también por ese motivo van a ser juzgados por lo que hayan hecho con la palabra de Dios. Pero para el cristiano, para el que es seguidor de Jesús, para el que se ha convertido, para el que ha decidido que su vida, que su alma, que su vida sea eterna, y para el que ha decidido que su alma esté en el cielo, pues entonces este santo libro tiene un gran propósito para cada uno de nosotros que hemos decidido de esa manera consagrar nuestra vida al Señor y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, nos alejan del pecado, nos alejan de tanto sufrimiento, nos alejan de tanta aflicción que produce el mundo, que produce la carne, que produce la tentación, que produce el pecado. Y ese santo libro tiene como propósito precisamente exhortar al cristiano, que el cristiano tenga exhortación. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, así como veíamos en la cita de ayer de la carta de Pablo a los Romanos, también para nosotros, es decir, para los seguidores de Jesús. Dice la Biblia, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y se recibe esa exhortación. La Biblia nos va a exhortar a todo el cristiano, a todo el seguidor, para que no sea codicioso, para evitar la codicia. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Porque dice el versículo 13, 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estas personas que quedaron postrados en el desierto eran seguidores de Dios, eran parte del pueblo de Dios, habían hecho lo mismo que nosotros, los que hacemos hoy. Es decir, nos bautizamos y seguimos, estamos en la iglesia. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, para que veamos la relación que tiene el pueblo de Dios antiguo con la relación que tiene el pueblo de Dios espiritual que es en la actualidad. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaban el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, Dios los llama del mundo, Egipto, un tipo del mundo, y luego pasan por el Mar Rojo, pasan por el agua, un tipo del bautismo de lo que es hoy. Y aquella persona que los bautizó hoy, como hoy, para que alguien se bautice tiene que haber una persona que lo bautice, es decir, que lo sumerja y que lo saca. Esa persona fue Moisés. Moisés sumergió, Moisés bautizó a todos aquellos que pasaron por el Mar Rojo, dice la Biblia, ¿sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando pasan por el Mar Rojo, pasan por el agua, son bautizados. Es lo mismo que se hace hoy. Después de ahí, todos comen el mismo alimento espiritual, es el maná. Todos comieron el maná. Todos los que estamos bautizados comemos el mismo alimento espiritual, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y todos los que estamos bautizados tomamos la misma bebida espiritual, que es el jugo de la vid, fruto de la vid, que representa la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos hicieron lo mismo que nosotros, o nosotros hacemos lo mismo que ellos, mejor dicho, porque ellos vivieron mucho antes que nosotros. Pero dice la Biblia, pero el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Es decir, si nosotros no hacemos las cosas que Dios requiere, que Dios manda, que Dios ordena, las cosas que sean agradables para Él, pues va a pasar lo mismo. Por eso la Biblia, el propósito es exhortar al cristiano, al seguidor, a que vea el ejemplo de los antepasados que pertenecieron al pueblo de Dios, lo que les pasó, lo malo que hicieron, lo que les pasó por haber hecho lo malo, lo bueno que hicieron, lo que les pasó por lo bueno que hicieron, y para que seamos exhortados de esa manera. Ellos codiciaron cosas como cuando se quejaron contra Dios de que querían comer carne, de que querían las cosas que había en Egipto, codiciaron las cosas que había en Egipto. Un cristiano hoy no debe de codiciar las cosas que están en el mundo. Por eso somos exhortados para ello. Porque si queremos los bienes que hay en el mundo, entonces vamos a padecer lo mismo que padecieron ellos. Porque dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las cosas malas que ellos codiciaron era que querían regresarse a Egipto, que anhelaban volver a aquello, que extrañaban las cosas de aquellas y querían que en la vida espiritual, en la vida estando con Dios, tener lo mismo que tenían allá, lo que les daba el enemigo allá en Egipto. Y si un cristiano quiere tener la vida que tenía en el mundo, pues entonces no va a ser agradable para Dios y va a quedar postrado en el desierto y su alma no va a estar en el cielo por toda la eternidad. Para que el cristiano sea exhortado a no codiciar, para que el cristiano sea exhortado a no fornicar. Dice la Biblia, primero, bueno, antes de la fornicación, primero para que el cristiano sea exhortado a no ser idólatra, como dice el versículo 7. Todo está aquí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y dice el versículo 7, para que el cristiano sea exhortado a no ser idólatra. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y todo eso que pasó sucedió cuando el pueblo estaba esperando la ley de Dios y se erigieron un ídolo, una idolatría, con aquel becerro de oro, y se pusieron a comer, se pusieron a beber, y empezaron a adorar a aquel becerro, y luego esa práctica idolátrica es lo que Dios no quiere que se haga en la actualidad por todo el cristiano. No tenemos que literalizar el becerro de oro. Hoy el becerro de oro tiene muchas representaciones. Para muchos, todo lo que se pone por primer lugar que no sea Dios es un becerro de oro, es decir, es un ídolo. Y es un ídolo es practicar la idolatría. Puede ser el propio amor a la pareja, el propio amor al esposo o a la esposa. Si se ama más al esposo o a la esposa, entonces ese es el becerro de oro, ese es el ídolo que no se debe de hacer, porque primero debe estar Dios sobre todas las cosas. Si se pone en primer lugar el trabajo, se pone en primer lugar las ocupaciones, se pone en primer lugar la familia, se pone en primer lugar todo aquello que está en primer lugar antes que Dios es un ídolo o representaría el becerro de oro, por solamente mencionar algo. Y lo que estamos siendo exhortados a no ser idólatras como algunos de ellos, a no olvidarnos de Dios, a poner en Dios siempre en primer lugar, en la mente, en el corazón, en los hechos, en las actividades, en las oraciones, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en cualquier cosa siempre debe estar en primer lugar Dios. Y si somos así, entonces no cometeremos esa idolatría. También el cristiano es exhortado, o su propósito, el propósito de la Biblia es que se reciba esa exhortación para no fornicar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y aquí nos habla de una fornicación también en un sentido espiritual, un adulterio espiritual, como aquellos que cometieron ese grave error y todos los que cayeron ahí, que aquellos que siguieron las imágenes como Astoret, todo lo que siguieron los Baales, que quisieron seguir los Baales, que quisieron seguir las imágenes, pues entonces cayeron como 23,000 en un día. Hoy tal vez dice, bueno, no he sentido que quede postrado en el desierto, no he sentido que caiga yo. Bueno, no físicamente, pero sí espiritualmente. Tal vez estamos caídos y no nos hemos dado cuenta. Tenemos que levantarnos. Para ello no debe haber la práctica de la fornicación espiritual. Nada se debe de adorar más que a Dios. Ni seguir una imagen, ni seguir algo que el propio mundo o
las cuestiones, las tradiciones nos lleven hacia allá, porque entonces sí podemos quedar postrados o caer en un solo día sin que nos demos cuenta. Y para estar convencidos de que seguimos en el camino de Dios, en el camino correcto y que seguimos, no estamos postrados y no hemos caído, tenemos que obedecer esta exhortación para no codiciar, para no ser idólatras, para no fornicar. Y tampoco la exhortación es también para que el cristiano no tiente a Dios. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Si tentamos a Dios, entonces el asunto aquí que va a pasar en cada cristiano que va a perecer por las serpientes. Y ya sabemos quién es la serpiente antigua, llamado diablo, llamado Satanás, y que tiene a muchos seguidores, que tiene a muchos súbditos, y que él se trajo a muchos. Entonces, si nosotros tentamos a Dios, queremos probar a Dios, como lo quisieron hacer ellos cuando lo probaron en Meribá y lo probaron en el desierto también. Entonces lo que va a pasar es de que Dios nos va a dejar a merced del enemigo, de las serpientes, y vamos a perecer, vamos a ser mordidos por la serpiente en un sentido espiritual, por el enemigo, y el enemigo va a insertar en nosotros el veneno, por el cual nos va a alejar de Dios, y poco a poco estaremos más alejados de Dios, y ya estaremos viviendo de acuerdo a lo que el enemigo va a hacer con nosotros. De ahí que no debemos de tentar, se nos da la exhortación a no tentar a Dios, porque entonces podemos perecer por las serpientes como perecieron ellos, y no literalmente físico, pero sí literalmente espiritual. Y también lo último que nos menciona aquí la Biblia es de que no murmurar. La exhortación es a no murmurar contra Dios. Dice, no, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ya también sabemos quién puede representar el destructor en un sentido espiritual. No lo mismo que pasó ahí, sino recordemos que el Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir. Y aquí hoy vemos todo en el aspecto y en el sentido estrictamente espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la murmuración que cometieron ellos? Que siempre se quejaban de que era mejor estar en Egipto. Si un cristiano si es cristiano es porque ya se ha convertido y no le gusta la vida espiritual, no le gusta seguir a Jesús, no le gusta estar con Dios, y se empieza a quejar, dice, no, prefiero mejor estar en los bailes, en las fiestas, en el mundo, en los juegos, en las actividades que hacía antes, eso está muy aburrido, Dios, yo pensé que la vida contigo iba a ser más feliz, más agradable. Si se empieza a murmurar en ese sentido, se empieza a quejar de la vida que es hoy, que la vida espiritual es lo mejor, lo más bonito, la más placentera, la que da más paz al alma, a la vida, a todo lo que hacemos en nuestro entorno. Pero si no le gusta, se empieza a quejar, murmura contra Dios, entonces va a perecer por el destructor que hay por toda la faz de la tierra. Y este es el propósito de la Biblia, que Dios nos ha dejado a sus seguidores, a los que estamos con Él, a sus hijos, que nos exhorta a través de lo largo y ancho de toda la Biblia. Hoy vimos solamente un pasaje en la carta de Pablo a los Corintios, porque pues sería extendernos toda la Biblia. Tenemos la exhortación, porque si iniciamos solamente con Génesis, tenemos la exhortación a no desobedecer a Dios, porque si desobedecemos a Dios, entonces vamos a ser excluidos, expulsados del paraíso, como lo fue Adán y Eva. Y así nos vamos a ir siguiendo. Si no obedecemos a Dios, su palabra, en lo que Él nos pide para ofrenda, como lo hizo Caín, que no obedeció a Dios, sino Caín quiso ofrendarle a Dios lo que él quiso, no lo que Dios le había pedido. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y ahí nos vamos por toda la Biblia hasta llegar hasta el libro de Apocalipsis. Por ello hoy nomás vimos un pequeño resumen de todo lo largo y ancho que nos menciona la Escritura en cuanto a la exhortación al cristiano para que no cometa los errores que se cometieron en el antes de uno, y que están escritos aquí en la Biblia para exhortarnos y para no padecer lo que ellos padecieron. En el caso de Adán y Eva, pues fueron expulsados. Si desobedecemos a Dios, entonces vamos a ser expulsados. Pero alguien puede decir, pero sigo yendo a la Biblia, sigo yendo a la iglesia. Sí vas a la iglesia, pero solamente eres nominal, ya no eres una persona a que Dios te ve como activo porque has desobedecido a Dios. Puedes ir a la iglesia todo el tiempo, pero si has desobedecido a Dios, estás expulsado del paraíso. Así lo menciona la Biblia, tan sencillo y tan claro que es la palabra de Dios. Y el propósito es para el cristiano, para beneficio del cristiano, para que sea exhortado a no cometer los errores que cometieron las personas bíblicas, con los cuales nos ha dejado la Biblia. Están escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros, para que veamos el ejemplo de lo que les sucedió por haber hecho las cosas equivocadas delante de Dios.
Y aquí vemos pues el propósito de la palabra de Dios, que es un propósito admirable porque Dios nos, en este propósito vemos el propósito, vemos el amor de Dios, cómo nos ama tanto, que nos ha dejado su palabra para que no estemos en el lugar que están seguramente todos aquellos que desobedecieron, fueron rebeldes a Dios y no quisieron estar, no sintieron esta vida lo más hermoso, agradable que es estar con Dios, es lo más bonito, lo más feliz. Y si alguno quiere ser feliz, pues busque la iglesia de Cristo para que se le diga las cosas que debe de hacer para ser convertido y para que este libro sea de beneficio para ellos. Dios les bendiga.